capítulo 5, versículos de 15 al 17, dice el apóstol San Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17 y último: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta carta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Jesucristo en Éfeso, por los años del 60 al 62 después de Cristo aproximadamente. Y como dice en el versículo 16, dice el apóstol Pablo: aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y es una realidad que en este contexto, en estos años, los días eran malos. La iglesia sufría persecución, la iglesia, los creyentes eran abofeteados, eran apedreados, eran encarcelados, los pegaban, los maltrataban, los extorsionaban, les hacían muchas cosas malas por causa del evangelio. Pero si bien es cierto que el apóstol Pablo tiene razón de que los días eran malos en aquel entonces, es una realidad que en nuestro tiempo los días también son malos. Aunque la iglesia en algunos lugares sigue siendo perseguida físicamente, en otros no lo es perseguida, como aquí, pero igual sí socialmente. Cuando socializamos con la gente que no es cristiana, pues se pueden burlar de nosotros, nos pueden decir que somos analfabetos, o cosas así. Somos perseguidos, no físicamente, pero sí socialmente. Pero algo que tienen en común estos dos contextos es que los días son malos por una peculiaridad, porque el pecado sobreabunda en gran manera. El pecado sobreabunda mucho. Escuchaba yo ayer mismo que decía un predicador que en el colegio, niños de 7, 8 años, les mandaban un viernes de deberes, fíjense, para el fin de semana, que lo trajeran el lunes. Que cada uno besara a un niño y a una niña. Daba igual que sea niña o niño, que besaran a los dos géneros. Esto es pecado, va en contra de la palabra de Dios. Y si está, hermanos, vivimos en los tiempos de que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Se afecta todo. Y si a esto todavía le sumamos que todos nosotros, aunque seamos creyentes verdaderos, tenemos una naturaleza pecaminosa, que tiende al pecado, tiende al mal, como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver dos cosas muy profundas. Y es que estamos siendo amenazados internamente por nosotros mismos y nuestra propia concupiscencia, pero también externamente. ¿Por qué? Porque el pecado sobreabunda y, como dice el apóstol Pablo, los días son malos. Bendito sea el amor de Dios. Amén. Entonces esto requiere algo. Requiere lo que dice el versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Los días son malos, el pecado sobreabunda, la naturaleza pecaminosa arrastra. ¿Y qué pasa? Necesitamos lo que dice el texto: mirad con diligencia. La palabra diligencia es atención, con especial atención. Tenemos que examinarnos. Una persona necia, hermanos, es una persona que vive apartada de Dios y vive en contra de la ley de Dios. Y nosotros no queremos ser necios. No queremos, como dice el texto, no andéis como necios, sino como sabios. Queremos andar sabiamente. Los sabios, dice el versículo 16, que aprovechan bien el tiempo, porque los días son malos. Para los impíos, aprovechar el tiempo, hermanos, es aprovechar cualquier ocasión para practicar algún pecado. Claro. Pero los creyentes no podemos tolerar esto. Bendito seas. El mundo aprovecha cualquier ocasión para practicar el pecado. Lo saben ustedes, hermanos, en la comunidad que vivimos, de la comunidad que somos, las personas que no son creyentes aprovechan cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, cualquier fiesta, cualquier boda, para hacer todo lo que se le viene por la gana. Cualquier ocasión para practicar el pecado. Pero los creyentes tenemos que marcar la diferencia. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. A sus discípulos, solo para sus discípulos. Luego entonces nosotros debemos hacer lo contrario: aprovechar el tiempo sabiamente para vivir conforme a la voluntad de Dios. No para practicar el pecado, no, para vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Les hago una pregunta: que ustedes no se tirarían, hermanos, a un lago, a un río donde saben que hay cocodrilos, ¿no?
El que se tira, ¿qué hace? Es un necio, está actuando de una manera insensata, está siendo necio, ¿verdad? Pues, si no aprovechamos los tiempos, cuando los días son malos, estamos haciendo lo mismo. Estamos siendo necios. Los días son malos, repito, el pecado sobreabunda y necesitamos mirarnos con mucha, pero mucha diligencia. Ahora, la cuestión es esta: ¿cómo aprovechar bien el tiempo? Porque claro, si yo les digo que hay que aprovechar el tiempo, pero no les digo cómo, ni de qué manera, de nada sirve. El secreto para aprovechar bien el tiempo es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Cuando entendemos cuál es la voluntad del Señor, actuamos en sabiduría y no en necedad. Miren, dice el versículo 17: no seáis insensatos, sino, nota, entendidos de cuál será la voluntad del Señor. ¿Lo ven, no? Hay que ser entendidos de la voluntad del Señor y hay que saber cuál es la voluntad del Señor. Y miren, el insensato, hermanos, si lo vemos, hoy en día lo podemos ver, se pregunta a sí mismo cuál es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad para su vida. Se pregunta a sí mismo a su concepto. Y claro, eso lleva serias consecuencias, que se tiran en el pecado, porque se preguntan a sí mismo y lo ven bien y su pensamiento, su forma de ver las cosas lo ven bien. Pero hermanos, los sabios no le preguntan a sí mismos, ¿no? Porque saben que tienen una naturaleza pecaminosa, y pueden retorcer. Los sabios, hermanos, le preguntan a la Biblia, le preguntan a la palabra de Dios. Así que quieren esta tarde preguntarle a la palabra de Dios cuál es la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol San Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Amén. La voluntad de Dios para su vida, para la mía y para cualquier persona es la voluntad de Dios. Ahora, rápidamente, no quiero cansarles, ¿vale? ¿Qué es la santificación? La santificación es muy sencilla: apartarse y consagrarse. ¿Apartarse de qué? De las prácticas mundanas, de las prácticas pecaminosas, y dar lugar a las cosas de Dios. Apartarse del mundo para Dios, eso es santificarse. Y también consagrarse. ¿Por qué? Porque cuando tú te consagras para Dios, Dios es el centro de tu vida. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un texto muy conocido: ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ahora, después de saber qué es la santificación, vamos a ver rápidamente cómo lograr una vida de santificación. Vamos a ver 4 herramientas muy rápidas. Número 1, la oración. La oración es una herramienta que indiscutiblemente ayuda a nuestra santificación. Vivir una vida sincera de oración es sinónimo de una vida de santidad. La persona que ora de verdad es una persona que vive en santidad. Segundo, el ayuno. El ayuno es una herramienta muy útil para nuestra santificación. Estamos matando a la carne absteniéndola de alimentos. Y en ese tiempo que nos abstenemos de alimentos, dándole la gloria al Señor. Pero entonces no nos estamos llenando ni de comida ni de otras cosas, sino que nos estamos llenando solamente de su palabra, y así el Espíritu Santo puede hacer llenura dentro de nosotros. Amén. Y la tercera, la congregación como iglesia. Dice, hermanos queridos, Hebreos capítulo 10, versículo 24, que cuando te congregas te estás, los hermanos nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. Luego entonces, cuando nos congregamos, es lo que estamos haciendo, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Amén. Eso ayuda mucho para la santificación. Pero hay una herramienta, hermanos, muy especial, y esa es la que yo quiero hacer énfasis ahora. Existe un compendio de 66 libros. Aleluya. Este libro es el libro más vendido de toda la historia. Es un libro que se ha intentado destruir y se ha intentado detener su propagación. Miren, estudiando, hermano, el movimiento de la Reforma, veía que cuando el movimiento de la Reforma, hermano, surgió de un señor llamado Martín Lutero, que ese señor, hermanos queridos, era un monje, hermanos, católico romano. Y leyendo la Biblia y estudiando la Biblia se dio cuenta de que creía muchas herejías. ¿Y qué hizo, hermanos? Justamente el 31 de agosto de 1517 clavó en la puerta de la Universidad de Wittenberg, hermanos, 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Ahora, cuando hizo esto, se reformó todo, hermano. Cuando se reformó todo, se empezó a mover y nosotros venimos de ahí. Venimos de los protestantes. Amén. La denominación, o sea, la Iglesia más, mejor dicho, evangélica, viene de los protestantes.
ahí resurgió el Pues sea tu amor. evangelio después de que los católicos habían vivido mucho tiempo de oscuridad y de necedad. Hermanos, pues en ese tiempo se comenzó a propagar el movimiento reformado. ¿Y saben qué pasó? Esto fue en Alemania. Cuando llegó a España, la cultura era una cultura muy católica. ¿Y qué hicieron? Tanto los reyes como los más grandes sacerdotes cerraron las fronteras, hermanos, y había mucha seguridad para una sola condición: que no pasase ni una Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana tenía las Biblias escondidas. El pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no la estudiara y no descubriera las herejías. Entonces, no dejaban en España entrar ni una Biblia. En cambio, hermanos, sin embargo, ya sea de contrabando, ya sea como sea, las Biblias aparecían en España. Y la palabra de Dios Amén. estaba siendo predicada y estudiada en España, hermanos. De tal forma que hoy, 2024, yo tengo una Biblia en mi casa y todo aquel que quiere tener acceso a una Biblia tiene acceso. Luego entonces han intentado detener su propagación de una manera impresionante, pero no lo han conseguido, porque este libro tiene una peculiaridad muy grande, que es el único libro de todos los movimientos religiosos que dice de sí mismo ser auténticamente la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol San Pablo: toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios. Santo es su nombre. Así lo creemos, Es Padre. el único libro que dice de sí mismo ser la palabra de Dios. Y esta es la herramienta principal. Hemos visto que hay otras herramientas: el ayuno, la congregación, la oración, pero esta es la principal. Y les digo por qué, se lo digo con la Biblia, no con mi pensamiento. El Señor Jesucristo, en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, está hablando por sus discípulos y dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Santo Dios. Amén. ¿Cómo conseguir la santificación? ¿La oración es importante? Sí. ¿La congregación con los hermanos? Indiscutiblemente. ¿El ayuno? Muy necesario. Pero si no hay Biblia, es imposible. Porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y Amén. hay que santificarse en la verdad. La santificación solo es posible por medio de la verdad. Y esta verdad es la palabra de Dios, la revelación de Dios para con los hombres. La revelación de Dios que está revelada en estos 66 libros. Les digo desde aquí y ya termino. Lean y estudien las Escrituras Amén. y así cumplirán con la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Amén. Y sobre todo, aprovecharán bien, pero que muy bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Que Dios les bendiga.